Comienza en Radio María una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos para esta Semana Santa impartidos por el Padre Manuel Vargas desde la Diócesis de Getafe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proseguimos con estos ejercicios espirituales que a través de las ondas de Radio María os llegan hasta vuestra casa. Son días en los que nos preparamos para celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y estos ejercicios espirituales, momentos de silencio y de oración, que tenemos para entrar en diálogo con el Señor, van disponiendo nuestro corazón para estos días tan relevantes. Estamos recorriendo la vida de Cristo, desde su encarnación y nacimiento, pasando por su vida oculta, y ahora damos comienzo a esa etapa final de la vida del Señor, que consiste en su vida pública, apenas 2 años y medio, 3 años, y su pasión, muerte y resurrección. Jesús, que había vivido bajo la autoridad de María y de José en la casita de Nazaret, ahora ya comienza su vida pública y deja la casa de su madre, toma una cierta distancia con el ambiente que le vio crecer, para lanzarse a predicar el reino, a escoger a los primeros apóstoles, a fundar la Iglesia. Nos fijaremos en esta primera meditación de este momento en las tentaciones que sufre Jesús en el desierto, que nos ayudan a entender esa batalla espiritual que tiene el Señor trabada contra el mal, contra Satanás. Eso de lo que San Ignacio de Loyola habla en el libro de los ejercicios cuando se refiere a las 2 banderas. Las tentaciones de Jesús en el desierto están presentes en 2 evangelios, el de San Mateo, Mateo 4, 1 a 11, y el de San Lucas, en Lucas 4, 1 a 13. Y lo que nos dicen estos evangelistas es que Jesús marchó unos días empujado por el Espíritu Santo al desierto. De modo que si es el Espíritu Santo el que mueve al Señor a ir al desierto, es porque estar en el desierto no es algo malo. Ni siquiera es algo malo ser tentado. Sería malo sucumbir a la tentación, sería malo desobedecer a Dios. Pero en nuestra vida, como en la vida de Jesús, ocurren tentaciones porque Dios lo permite y porque pueden ser oportunidad para nuestro crecimiento espiritual. Es una oportunidad de victoria, como para los aviones que van a despegar de una pista de despegue en un aeropuerto. Tener el viento en contra les puede resultar beneficioso, porque en cuanto levanta el avión el morro y el viento da en la panza, podríamos decir, de este avión, ese mismo viento contribuirá a que se eleve el avión que despega. Pues bien, si todas las tentaciones nos resultan un combate y nos cuestan y nos hacen sufrir, es también natural que en Jesús, aunque no hay en él pecado original ni concupiscencia, pero que se diera una cierta resistencia de su naturaleza a dejar la cierta comodidad que tenía en la casita de Nazaret para marcharse al desierto, a un lugar donde tiene que dormir al raso, a un lugar donde no le hacen la comida, a un lugar donde no tiene a sus amigos y a sus familiares más cercanos, sino donde se ve cara a cara con Dios Padre y al mismo tiempo donde va a sufrir personalmente estas insidias del diablo. Encontrar una cierta resistencia en lo que nos toca hacer
es algo que nos pasa a todos, y que haya cosas que nos resultan particularmente difíciles no nos tiene que asustar. Hasta San Claudio de la Colombière le decía a una madre cuya hija había entrado religiosa que comprendía que le estuviera costando la vocación de su hija. Y le dice Claudio de la Colombière: a mí mismo me costó entrar al noviciado de la Compañía de Jesús. Experimentaba una cierta resistencia en mi interior, ¿no? De modo que la vida espiritual tiene decisiones y momentos que son difíciles y que cuestan. Si San Pablo dice en Romanos 14 que Jesús no se agradó a sí mismo, quienes queremos seguirle también vamos a experimentar estas ciertas dificultades, ¿no? Podemos imaginarnos a Jesús en el desierto. Le costaría estar lejos de su casa, le tendría una cierta nostalgia de María, recordaría a San José, que probablemente ya entonces había fallecido, y sabe que tiene además por delante un programa apostólico y que va a ser una misión dura, que experimentará rechazo en algunas ocasiones, que vivirá también pues la oposición de los fariseos, de los sacerdotes del templo. Es esto de lo que habla más tarde en Getsemaní, del cáliz de su vida. Por nuestra salvación, por redimirnos de nuestros pecados, el Señor pasa por situaciones que son difíciles, que son complicadas, ¿no? A este propósito de las tentaciones nos puede ayudar mucho recordar algunos principios de la vida espiritual que nos serán útiles. El primero es este: no es mío lo que yo no hago mío. Es decir, muchas veces lo que experimentamos en nosotros son deseos o ideas que se nos meten en la cabeza, pero que no es uno el que los está provocando, sino que vienen de fuera, son del maligno y de alguna manera pretenden ser para nosotros como un cebo que nos haga picar el anzuelo. Pero no hay que asustarse de sentir el atractivo del cebo, simplemente hay que cerrar los labios para no morder ese anzuelo. A veces son pues la televisión o los amigos o la familia, son las ideas que están extendidas en el mundo o que nos llegan a nosotros a través de las noticias, y entonces se meten en nosotros como juicios de otras personas o como discordia de otras personas o como pensamientos de desesperanza. No nos tiene que asustar que se nos ocurran estas cosas, que se nos pasen locuras por la cabeza, porque mientras que no las realizas, mientras que no las consientes, esas locuras, esas tentaciones, no son tuyas. No es tuyo lo que tú no haces tuyo. Ni siquiera esas otras cosas que parece que aparecen de dentro, como imaginaciones o sentimientos o pensamientos. Si tú libremente los rechazas, eso no es tuyo, no te tiene que asustar. Hay personas que se asustan pensando: ¡puf, padre, si supiera usted las cosas que se me pasan por la cabeza! Bueno, pues hijo, las que se nos pasan a todos, ¿no? Pero no las secundes, no firmes a esas peticiones que te vienen de dentro, y entonces serás muy libre de esas tentaciones, ¿no? Un segundo principio en la vida espiritual a este respecto de las tentaciones es que hemos de vivir en vigilancia cristiana. Jesús dice concretamente en el Evangelio: velad y orad para no caer en la tentación. Y eso nos hace falta a nosotros también, vivir con oración habitualmente. Y vivir habitualmente una vida austera, una vida penitencial, que no quiere decir estarse sacrificando todo el rato, pero sí no vivir como abandonado a la molicie del capricho, a lo que en cada momento nos apetece, ¿no? Y también otro principio, tercero y último, que nos puede ayudar mucho con las tentaciones, es ser transparentes con nuestros superiores o con nuestro confesor o director espiritual, de modo que mostremos todo lo que hay en nosotros, que con humildad no nos reservemos, no nos guardemos nada, ¿no? ¿Y por qué nos viene muy bien esto? Porque ninguno estamos totalmente seguros y porque cuando somos ayudados en la Iglesia por las personas que nos acompañan espiritualmente,
es mucho más fácil vencer a estas tentaciones. Pues vamos allá con las tentaciones de Jesús. Dice el Evangelio en primer lugar que Jesús sintió hambre y que entonces el maligno le dijo: convierte estas piedras en pan. Lo que le está queriendo decir es que no tenía por qué pasar hambre, que no hacía falta, que no había nadie que le estuviera mirando, que le estuviera viendo, que nadie estaba esperando que Jesús ayunara. Fijaos, porque las tentaciones siempre tienen esta característica, y es que tienen apariencia de bueno. Es decir, parece que en realidad convertir unas piedras en pan no tiene por qué disgustarle a Dios, porque en realidad pues le ayudaría a mantener a Jesús el estómago lleno y a tener incluso más fuerzas en ese día a día. Pero convertir las piedras en pan, que Jesús podría haberlo hecho, le habría separado del plan del Padre, de la misión para la que el Padre le había enviado, de que era voluntad de Dios Padre que él viviera esos días de oración y de ayuno. Las tentaciones son en este sentido engaños, cosas que parecen buenas pero no lo son. Parecen buenas pero quizá lo serían para otras personas o en otras circunstancias, pero para mí ahora esto sería desobedecer a Dios, piensa Jesús, ¿verdad? Al mismo tiempo, al rechazar esta tentación y decir no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Jesús quiere mostrarnos qué clase de Mesías es Él. Es decir, que Él no había venido al mundo simplemente a darnos más prosperidad material, a llenarnos el estómago o a facilitar nuestra economía. No, Él ha venido a traernos el reino de Dios. Como dice en Juan 6:26, yo soy el verdadero pan del cielo. Y reprocha a los que le siguen diciendo, me buscáis por el pan que os di, cuando dio la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Así que Jesús, rechazando esta tentación, nos abre a una dimensión superior. Nos ayuda a entender que lo más importante en la vida no es llenar nuestro vientre, sino que es hacer la voluntad de Dios. Que Él ha venido para ser nuestro propio pan, el pan venido del cielo en la Eucaristía, su cuerpo entregado, su sangre derramada, su amor redentor. De manera que, aunque Moisés, en nombre de Dios, hizo caer ese maná del cielo para alimentar al pueblo de Israel, hay un maná escondido que tiene más valor para nosotros que el pan material, y ese maná es el cuerpo de Cristo. Jesús quiere ser nuestro propio pan. Él se abstiene del pan material para ayudarnos a desear el pan que tiene más importancia, que es el pan espiritual. En segundo lugar, le dice el maligno, tírate desde el alero del templo y los ángeles te recogerán. Y tampoco esto parece malo a simple vista, pues que Jesús se hubiera lanzado y que los ángeles le hubieran salvado la vida. Incluso si eso lo hubiera visto mucha gente, como los ángeles salvaban a Jesús, esto podría haberle servido a Jesús para tener éxito en su predicación. Pero habría sido engañar a la gente, haberles hecho creer que estaba bajando del cielo en ese preciso momento, cuando en realidad hubiera estado bajando del alero del templo, se estaría tirando desde el alero del templo. No, Jesús no quiere engañar a nadie. Y tampoco quiere pretender una intervención milagrosa del Padre por esa osadía de tirarse desde el alero del templo, que es una insensatez. No, tiene que conformarse con tener éxito en su predicación despacio, paulatinamente, sin engañar a la gente y sin obligar a Dios Padre a hacer señales espectaculares. También esta tentación a nosotros nos da luz. A veces nos sentimos como impulsados a tomar decisiones insensatas o imprudentes, a lanzarnos a aventuras que Dios no nos ha pedido, y después a gritar, Señor, ayúdame, socórreme, no ves que me angustio, no ves que me ahogo, tienes que echarme una mano. Y el Señor nos podría decir, pero hijo, ¿a ti quién te ha mandado tirarte desde el alero del templo?
¿Quién te ha mandado estas aventuras en las que te has metido, no? No es bueno decidir por nosotros las cosas y después pedirle a Dios gracia para que todo salga bien, sino que hemos de lanzarnos solo a las aventuras que Dios nos pida, a los planes que Dios prevea para nosotros. Y la tercera tentación es aquella en la que el diablo le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Es la tentación más radical, es la tentación más brutal, podríamos decir, porque el diablo le está pidiendo a Jesucristo que le adore. Y a cambio le está prometiendo el éxito completo, el triunfo definitivo. Todo esto te daré. Pero Jesús resiste también a esta tercera y última tentación, entendiendo que, aunque le prometan el éxito, eso requeriría desprenderse de la docilidad al Padre. Y Él no quiere perder la docilidad al Padre en ningún momento. Le está ofreciendo el diablo el dominio del mundo. Pero Jesús, que ha venido para ser Rey y Señor universal, sin embargo entiende que lo llegará a ser por un camino distinto, por el camino de la cruz, de la humildad, del amor, que le llevará finalmente a la resurrección. Cristo va a ser Rey y Señor, ciertamente, pero no del modo humano y no desobedeciendo a Dios Padre. Importante también esto para nosotros, porque nos confundiría pensar que el fin justifica los medios y que cuando uno busca algo bueno, como es que Cristo reine o que la Iglesia se extienda por el mundo, cualquier cosa valdría para conseguir esa meta. No, en absoluto. Jesús nos lo deja claro en esta tentación. Aspiramos ciertamente a todos esos fines tan magníficos, pero también lo hacemos por el camino por el que Jesús ha ido y por el que nos enseña a ir a nosotros. En el Padre Nuestro le decimos al Señor: no nos dejes caer en la tentación. Y esto mismo le pediremos hoy al Señor. Jesús, tú que resististe al maligno, al tentador, ayúdanos también a nosotros a ser astutos y no dejarnos seducir ni engañar por el maligno, sino a ser fieles a lo que tú deseas de nosotros y a lo que tú nos pides. Que para llegar a ser fieles en todo momento vivamos muy unidos a ti por la oración y por una vida austera y sacrificada, y que para llegar a ser fieles seamos siempre muy transparentes con los que nos pueden ayudar. La tentación, dice en minúscula el Padre Nuestro, lo dice así porque, aunque parece que hay muchas tentaciones, de gula, de pereza o de lujuria, en realidad todas esas tentaciones pequeñitas van buscando en último término la tentación grande, la tentación con mayúsculas, que es separarnos, alejarnos del plan que tiene Dios Padre previsto para nosotros. Que no caigamos nunca en la tentación, que nunca, Señor, nos alejemos de ti.
San Ignacio de Loyola, en el libro de los ejercicios espirituales, nos ayuda también a orar para no caer en la tentación y nos ayuda a orar para que tengamos la suficiente audacia para descubrir los engaños del maligno. Es lo que hace con la meditación llamada de 2 banderas, en la que nos vamos a detener ahora y que tenemos en los números 136 a 147 del libro de los ejercicios espirituales. En esta meditación, San Ignacio nos propone una escena que no aparece literalmente así en el Evangelio, pero que es sumamente realista, expresa una verdad de fe y que puede ayudarnos mucho a meditar en este combate que tenemos cada uno de nosotros entre el bien y el mal, en este combate que tenemos para resistir a las tentaciones del diablo y ser fieles a la voluntad de Dios. Y comienza San Ignacio sugiriéndonos que le pidamos al Señor una gracia muy importante: conocimiento de los engaños del demonio y gracia para no dejarnos llevar por ellos, y conocimiento de la vida verdadera que nos muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para imitarle. Lo podríamos decir con palabras más simples, diciendo que el Señor nos conceda, así se lo pedimos, olfato espiritual, para conocer en qué nos quiere seducir el diablo y no sucumbir, para conocer a dónde nos quiere llevar el Señor y ser dóciles a esa llamada que el Señor nos hace. Y hay un ejemplo en la historia que me parece que nos ayuda mucho a entender cuál es este olfato espiritual que le pedimos al Señor, ¿no? El ejemplo es el de un santo relativamente reciente, de mediados del siglo XX, que fue el padre jesuita Rupert Mayer. Es beato todavía, vivió con enorme santidad entre 1876 y 1945. Cuando Hitler subió al poder en Alemania, a mediados de los años 30, el padre Rupert Mayer ya entendió con mucha antelación a la Segunda Guerra Mundial y a los campos de concentración que Hitler no llevaría por buen camino su patria alemana, sino que sería una ruina para su nación. Y eso es lo que les dijo a los chicos de la Congregación Mariana de Múnich en reiteradas ocasiones, que se mantuvieran alejados del nazismo y de Hitler, porque que ese hombre traería la desgracia a su pueblo. Y les daba tres argumentos de los que habla el cardenal Ratzinger en una homilía sobre el beato Rupert Mayer, en un libro precioso que se llama De la mano de Cristo, de 2007, en EUNSA. Les dice: este hombre, refiriéndose a Hitler, este hombre viene del maligno, al menos por 3 motivos podemos estar seguros. El primero es porque miente habitualmente. Dice una cosa, luego cambia de opinión, en el fondo se contradice a sí mismo, exagera las cosas hasta el punto de que dice enormes falsedades. En segundo lugar, que contagia el odio. Tenía Rupert Mayer la experiencia de ver cómo los chicos que iban a los mítines, los chicos que se acercaban a los actos de aquel partido, salían enfurecidos, salían rabiando contra los extranjeros, contra los judíos o contra los comunistas, ¿no? Y Rupert Mayer decía: eso no es bueno, no debemos odiar a nadie. El odio nunca viene de Dios, ¿no? Y en tercer lugar, decía, es que este hombre, refiriéndose a Hitler, es un ególatra. Le gusta presentarse como el Führer, que quiere decir el líder, el salvador, el Mesías, ¿no? El pastor de su pueblo, ¿no? Y le gusta que la gente tenga fotografías suyas en su hogar o en su fábrica o en su oficina, ¿no? Eso tampoco viene de Dios. Estas 3 señales, decía Rupert Mayer, la mentira, el odio, la egolatría, son signo del diablo. Es muy curioso porque este sacerdote jesuita del que os hablo, como os decía, más de 10 años antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, sabía cómo iban a sucederse las cosas en Alemania en los años posteriores. Y lo sabía porque con gran olfato espiritual entendía que el estilo de Hitler
aunque prometiera hacer muchas obras públicas, dar empleo a toda la gente, traería una ruina extraordinaria para Alemania, como así fue. Ese olfato espiritual que tenía este jesuita es el que le pedimos al Señor para nosotros. Cuando le pedimos conocimiento de los engaños del enemigo, en realidad le pedimos al Señor, danos olfato espiritual. Jesús, que yo me dé cuenta de lo que no es sano, de lo que no marcha bien, de lo que se nos cuela sin darnos cuenta, de lo que huele mal, ¿verdad? Espiritualmente. Esto es el olfato espiritual. Y San Ignacio, efectivamente, en esta meditación de dos banderas, nos muestra cómo suele el diablo actuar para tentarnos. Nos dice que nos imaginemos un gran campo de batalla, imaginaos una pradera con una extensión inmensa de muchos kilómetros y que hay dos ejércitos en esa pradera que están dispuestos para un combate entre ellos, para comenzar entre ellos una guerra. En primer lugar nos vamos a fijar en ese ejército del enemigo y en cómo es el diablo, cuál es su estilo, cómo suele tentarnos. Dice que nos lo figuremos en una gran cátedra de fuego y humo. Quiere esto decir que el diablo busca una posición de altura, estar por encima de todos. Una gran cátedra podemos entender que es un sitio muy elevado, desde el que mira a todos los demás con superioridad. El diablo es muy soberbio. El diablo quiere imponerse a todos. El diablo es arrogante, es mandón. Y dice que esparce demonios por todas partes, esos espíritus malignos que se rebelaron contra Dios, como él, como el propio Lucifer, y que les da la instrucción de que extiendan redes y cadenas para atrapar de esta manera las almas de los hombres. Y que lo hagan con esta estrategia, moviendo a todos a codicia, de codicia a vanagloria, de vanagloria a soberbia y de soberbia a todos los demás pecados. Nos vamos a detener un poco en esto porque ese estilo con el que San Ignacio presenta al diablo suele ser el estilo con el que somos tentados por el maligno, ¿no? Si el diablo quisiera separarnos de Dios, seguramente no lo conseguiría si sus tentaciones fueran burdas, si fueran brutas, simples, si nos dijera, mira, hazte apóstata, sepárate de Dios, porque estoy deseando llevarte al infierno. Todos nos resistiríamos y le diríamos, aléjate de mí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Extendernos un cebo para que mordamos el anzuelo. ¿Y cuál suele ser el cebo? El cebo, nos decía San Ignacio, es la codicia, de la codicia a la vanagloria y de la vanagloria a la soberbia. ¿A qué se refiere con esto San Ignacio? La codicia es un afán de conseguir cosas, ¿verdad? Ya San Pablo decía en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6 y versículo 8 y siguientes, que la codicia es el origen de todos los males. Y por supuesto que se puede referir con esto San Ignacio a la codicia de bienes materiales. Hay personas que nunca están satisfechas con lo que tienen, siempre quieren más, y entonces pues se ponen a comprar desordenadamente o a buscar negocios que les reporten beneficios cada vez mayores, porque de alguna forma pues sienten que tienen un vacío interior y que quieren llenarlo con cosas de este mundo, con cosas que pueden ser pues dinero, bienes materiales, lujos, caprichos, o pueden también ser cosas valoradas por este mundo, títulos universitarios, títulos nobiliarios, éxitos en el trabajo, triunfos profesionales. Eso es codicia, desear conseguir cosas. La vanidad o la vanagloria es el paso siguiente. Cuando conseguimos aquello que nos habíamos propuesto lograr, entonces nos gusta que toda la gente se dé cuenta de que lo tenemos. Y nos gusta ser admirados, respetados, valorados por los demás, que la gente nos quiera, que la gente nos estime, que nos aplaudan. Y entonces ya ha dejado uno de buscar la voluntad de Dios. Primero se ha puesto a conseguir logros humanos
y ahora se ha puesto a presumir de esos éxitos, triunfos o logros humanos que ha alcanzado. Y el tercer paso es la soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Es el afán de dominar, de estar por encima de los demás. Se nota que una persona es soberbia porque se ha vuelto irritable, porque juzga a los demás, porque se cree mejor que los otros y porque pretende muchas veces dominar a los demás, estar por encima de ellos, mira a todos por encima del hombro. ¿Por qué dice San Ignacio que el diablo muchas veces nos tienta de esta manera? Porque es cierto que como no quiere tentarnos de una manera burda, nos tiende estos cebos. Primero te hace desear con mucha fuerza, con ansia, cosas que te ilusionan, que no tienen por qué ser cosas malas, ¿eh? Simplemente es que te apartan la mirada, apartas el foco de agradar a Dios. Y ahora ya tienes todo tu interés en ir sacando adelante tus planes, tus proyectos, tus ambiciones, tus ilusiones. De ahí nos hace volvernos vanidosos, que nos gusta relamernos de lo que hemos ido alcanzando y logrando en la vida. Y cuando uno es vanidoso, es muy fácil que se termine convirtiendo en un soberbio. El problema es que el soberbio ya no se deja enseñar por nadie ni corregir por nadie. El problema es que el soberbio se vuelve impermeable a la gracia de Dios y ya no se arrepiente porque además justifica todas sus faltas, sus pecados, sus equivocaciones, ¿no? Por eso dice, y de la soberbia todos los demás pecados. El que es un soberbio es muy probable que termine siendo también perezoso, lujurioso, violento o airado y que tenga otros muchos pecados, ¿no? Qué impresionante, ¿verdad?, esta escena que nos plantea San Ignacio y que, aunque, como os decía, no aparece literalmente en el Evangelio, pero es una imagen que nos puede ayudar a entender la situación de nuestra vida. Estamos en pleno campo de batalla. Hay una guerra entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Y el maligno querría arrastrarnos a su bando y quiere extender con codicia, vanagloria y soberbia esas cadenas y redes con las que pretende atrapar nuestra alma. Porque el pecado tiene esta característica, y es que seduce y engancha, como el anzuelo de un pescador. Cuando el pez muerde el cebo, el anzuelo lo tiene agarrado ya, no se puede soltar. Vamos a pedirle al Señor esta gracia que obtuvo el beato Rupert Mayer, de tener olfato espiritual, de darnos cuenta de que quizá hay cosas en nuestra vida que a lo mejor empezamos sin darnos cuenta de que nos iban a separar de Dios, pero de hecho nos están alejando de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé luz para entender cuáles son esas redes y cadenas en las que quizá ya nos estamos enganchando sin darnos cuenta, cuáles son esas astucias con las que el diablo nos puede estar tentando para alejarnos de Dios. En esta pausa musical oramos en silencio pidiendo al Señor la gracia de tener olfato espiritual.
Después de haber mostrado San Ignacio cómo es el bando del diablo, de Satanás, nos muestra ahora cómo hemos de imaginarnos en esa imagen, en esa escena que él nos plantea, a Jesucristo. Y nos dice que Jesucristo está en un lugar sencillo y gracioso. Podéis imaginaros a Jesús como un buen pastor. No es el soberbio que se ha subido en lo alto para mirar desde arriba a todos, sino que al revés, es un sencillo hombre que nos hace presente a Dios mismo en el mundo, pero que lo hace con enorme humildad. Así es Jesús. Hasta en su tono de voz deja paz, dilata el corazón y desea nuestro bien, nuestra salvación. Por eso, igual que el maligno escogió sus compinches, sus colaboradores, que eran aquellos ángeles caídos que trataban de esparcir redes y cadenas, Jesús también va a contar con amigos que le ayuden a la obra que Él ha venido a hacer en este mundo, que es salvar a las personas, llevar a todas las almas al cielo. Y a estos amigos Jesús les da una instrucción, y es que a todos quieran ayudar. Quiere extender por el mundo entero amigos y colaboradores suyos que ayuden a las personas a descubrir la verdad, que les ayuden a acercarse a Dios y de esta manera salvar su alma, de esta forma llegar al cielo, a la gloria definitiva. Y para eso el maligno tenía una estrategia para engañarnos, que era movernos a codicia, de codicia a vanagloria, de vanagloria a soberbia, y de ahí a todos los demás pecados. Jesús también tiene un plan, y es el plan inverso. Él les dice a sus colaboradores que traten de mover a todos a suma pobreza espiritual, y de ahí a deseos de oprobios y menosprecios, para más adelante, de esa forma, alcanzar la humildad. 3 escalones. Primero, traer a todos a suma pobreza espiritual, y eso significa valorar las riquezas y los bienes materiales evangélicamente, como veíamos en el principio y fundamento, no como un fin, sino simplemente como un medio, como herramientas. Incluso algunas personas no solo son llamadas a pobreza espiritual, sino que algunas personas son llamadas a pobreza real, a pobreza temporal. Por ejemplo, las religiosas que hacen voto de pobreza, los consagrados que desean no ser dueños de nada, no tener bienes propios, sino vivir de la providencia de Dios, ¿no? Pero aunque tú no seas monja o no seas pues un monje o fraile, sí estamos llamados todos a vivir esa pobreza espiritual, que consiste en un desprendimiento interior de las cosas, no vivir apegados a las cosas, no vivir con afecto desordenado a las cosas, ¿no? Agarrados a la tierra, sino servirnos de las cosas como de instrumentos o de herramientas sin poner en ellos nuestro corazón. De ahí, cuando una persona vive la pobreza espiritual, cuando ya no está aficionado o apegado a las cosas, entonces uno experimenta el deseo de pasar inadvertido, es decir, de que en su vida no sea protagonista otro que no sea Jesucristo, y también pues en su familia que sean protagonistas tu mujer, tu marido, tus hijos, tus padres, ¿no? Esto es lo contrario a la vanagloria. La persona vanidosa es la que desea brillar y lucirse, la que quiere que todo el mundo la mire, la estime, la aplauda, mientras que la persona que va por el camino de Jesús, que está siendo conquistado para este bando en guerra, en liza, que es el de Jesucristo, desea pasar inadvertido, desea no tener protagonismo, huye de su éxito personal o de su propio lucimiento. De ahí que San Ignacio diga deseos de oprobios y menosprecios. Es decir, hay personas que al seguir a Jesús desean compartir con Jesús
lo que ha vivido Jesús, que es el rechazo de los hombres, la pasión y muerte en cruz. Hay muchas personas que aman tanto al Señor y se van desapegando de las cosas de este mundo, que incluso querrían sufrir por Jesús. Tú que has sufrido tanto por mí, Señor, te agradecería mucho que me concedieras el don, la gracia de poder alguna vez quedar mal por ser amigo tuyo, fracasar porque me reconocen como seguidor tuyo, en el fondo pasar por donde has pasado tú, que has querido vivir humildemente durante 30 años en Nazaret y después ser rechazado por los hombres en tu pasión y muerte. Y de ahí, cuando una persona ya no busca su propia gloria, sino la gloria de Dios, y él pasar desapercibido, incluso atravesar oprobios y menosprecios, ser despreciado por amor a Jesús, entonces el Señor le concede el tercer escalón, que es la humildad de corazón. Y esto es el inicio o la base de todas las demás virtudes. Una persona humilde es una persona que tiene un corazón blando, que acepta que otros le puedan aconsejar o que otros le puedan corregir, que encaja las humillaciones con serenidad, con paz. Y cuando una persona es así, es humilde, Dios se complace en regalarle todas las demás virtudes: la paciencia, la castidad, la caridad, la esperanza y la alegría permanentes. Así que, como veis, el diablo tiene una estrategia con nosotros: codicia, vanagloria, soberbia, de ahí todos los demás pecados, para terminar enganchados, para ser agarrados por ese anzuelo y que el maligno nos esclavice y nos lleve al infierno. Y Jesús tiene su propia estrategia: llevarnos al desprendimiento interior, eso es la pobreza espiritual, de ahí al deseo de compartir con Cristo el pasar inadvertidos e incluso el padecer o sufrir algo por Él, oprobios y menosprecios, y de ahí a la humildad. Y cuando un alma es humilde, Dios suele darle todas las demás virtudes. ¿Sabéis cuál creo que puede ser nuestro problema con mucha frecuencia? Que querríamos llegar a este tercer escalón, pero sin pasar por el primero y el segundo. Es decir, a todos nos gustaría ser muy humildes, pero no entendemos quizá que para llegar a ser humildes hace falta haber pasado esos dos escalones previos, de la pobreza espiritual y de los deseos de oprobios y menosprecios. De alguna forma tenemos como el peligro de engañarnos y pensar que podemos buscar en la vida el éxito, el triunfo, la riqueza, los aplausos, y eso sí, cuando ya lo tengamos todo eso, ser muy humildes. No, eso es un engaño. Al tercer escalón se llega por el primero y el segundo. Se llega a la humildad por la pobreza espiritual y los deseos de oprobios y menosprecios. Fijaos que tenemos esta batalla por delante, cada uno de nosotros. No creáis que nos libramos ninguno de este combate con las tentaciones y con el diablo, porque estos dos ejércitos están operando en el mundo entero, y en todas las familias, en todas las empresas, y en el corazón de todas las personas. No hay ni un solo país del mundo donde estarías a salvo de este combate. Toda la vida vamos a tener que seguir en esta lucha por seguir a Jesucristo y por seguirlo por este camino que el Señor nos marca y por defendernos del diablo y huir de ese camino por el que Él nos quiere seducir y engañar. Quizá a algunos pueda servir tomar algún pasaje del Evangelio en los que se habla de esto de una manera explícita y de una forma muy sabia. Por ejemplo, en Mateo 13, 24 a 30, Jesús habla del trigo y la cizaña, de que en un campo un sembrador había plantado trigo, pero vino otro y sembró cizaña. Y el problema es que al inicio, en la primavera, cuando comienzan los primeros brotes, es fácil confundir la cizaña con el trigo.
Son brotes verdes que parecen muy parecidos y que sin embargo después se mostrará que son muy distintos. Por eso os decía, nos hace falta pedirle al Señor olfato espiritual para que sepamos distinguir lo que en nosotros hay de bueno y de malo, y para que no nos dejemos engañar por lo que tiene apariencia de bueno, pero tal vez sea una tentación. El segundo pasaje es de la primera carta de San Pedro, capítulo 5 y versículos 8 y 9. Dice San Pedro: sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Nos está diciendo que el diablo existe y que tengamos mucho ojo, porque querría dañarnos y perjudicarnos hasta arruinarnos la vida, aquí en este mundo y durante toda la eternidad. Así que por eso dice San Pedro: estad alerta, sed sobrios. También San Pablo, en Efesios 6, del 11 al 12, dice: tened presente que vuestra pelea no es contra hombres, sino contra los espíritus malignos. Vestíos de las armas de Dios, para que podáis resistir contra las astucias del enemigo. Efectivamente, nuestra pelea no es contra nadie en concreto en este mundo. No es contra un jefe del trabajo, ni contra un vecino, ni contra un familiar. Nuestros enemigos no son personas humanas. Nuestros enemigos son el maligno, que es el diablo, y todas las seducciones y engaños que pretende introducir en nosotros. Esto es importante entenderlo así, porque de esta manera caemos en la cuenta que las personas que nos rodean, sean compañeros de trabajo, sean compañeros del instituto, de la universidad, sean hermanos de la misma comunidad, nunca serán nuestros enemigos. Son también almas que salvar, son personas redimidas por la sangre de Cristo. A veces es más peligroso el enemigo que tengo dentro, las tentaciones que me seducen, que los que pueden parecer mis enemigos por fuera, que en realidad no lo son. Son personas a las que he de ayudar a que también ellos se acerquen a Dios y terminen siguiendo a Jesucristo. Podríamos preguntarnos en este día: ¿qué peligros corre mi alma? Es decir, ¿por dónde me suele el diablo intentar alejar de Dios? ¿Cuáles son esas cosas con apariencia buena, pero que están ocupando en mi vida un espacio tan grande que asfixian, como la cizaña al trigo, mis deseos de santidad? Veo este riesgo de querer ser a la vez cristiano, o sea, seguidor de Cristo, y mundano, o sea, con ambiciones y codicias que en realidad me alejarían de Dios. ¿Vivo mi vida cristiana como es, como un combate? ¿O a veces soy muy ingenuo y dejo que se me cuelen tentaciones, dejo que haya seducciones que me van como robando el corazón, ¿no? También San Ignacio, y con esto concluyo, nos anima a que terminemos este rato de oración con un coloquio. Un coloquio quiere decir un diálogo, una conversación, primero con la Virgen, para que nos alcance la gracia de su Hijo, de ser recibidos bajo su bandera en esta guerra en la que se enfrentan esos dos ejércitos, el de Cristo y el diablo. Con Cristo, para pedirle que nos alcance esto mismo del Padre. Señor, concédeme, alcánzame, que yo pueda militar bajo tu bandera. Es decir, vivir mi vida personal como una guerra, como una batalla en la que tengo que entregarme con generosidad y que sea de veras un soldado fiel tuyo bajo tu bandera. Que no me deje engañar por el adversario, que no termine militando para las fuerzas del enemigo, que no me pase al contrario, sino que sea fiel a ti y a tu estilo, Jesucristo. Y esto mismo se lo pedimos al Padre. A la Santísima Virgen le podemos rezar un Ave María, a Jesús la oración Alma de Cristo y a Dios Padre un Padre Nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.
Así finaliza una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos impartidos por el Padre Manuel Vargas. Les ofreceremos la siguiente meditación hoy a las 11 de la noche, las 10 en Canarias.